Bueno, voy a empezar a contarles un poquito cómo está nuestra situación epidemiológica. Hoy tenemos actualmente 9.271 casos activos y ya tenemos 126.006 pacientes recuperados. Como ustedes han visto todos estos días, seguimos en una importante cantidad de casos, pero habíamos llegado a un pico de 13.000 casos activos, hoy con 9.200. Levemente se va notando una disminución en la cantidad de pacientes que están siendo positivos en el testeo. Como dije hace 15 días cuando di la última conferencia, creo que hemos notado estas dos últimas variantes que tenemos en nuestra provincia, la Delta y la Omicron, de lo rápido que es el contagio, cómo tanta gente que tenemos cerca ha estado con síntomas. Así que la verdad es que sí podemos hablar de que en nuestra provincia tenemos más del 95% de pacientes que se han recuperado satisfactoriamente desde que comenzó la pandemia. Y yo les quiero contar de un dato que generó el grupo de epidemiología del Ministerio, y es que nosotros tenemos en las semanas de mayor incidencia de casos de COVID, que fue entre mayo y junio, las semanas epidemiológicas 19 a 22, se habían acumulado 13.660 casos nuevos y habíamos tenido 333 pacientes fallecidos por COVID. En estas últimas 4 semanas, de diciembre del 2021 hasta las primeras 3 semanas de enero, cuando se hizo esto, habíamos tenido 27.647 casos nuevos. Fíjense la diferencia, de 13.600 a 27.647. Y durante este periodo fallecieron tan solo, aunque sea durísimo para los familiares, y acá estamos solamente hablando de números, 80 personas. La cuarta parte. Este número es muy importante que se den cuenta de porque la única diferencia entre lo que pasó el año pasado con es que ahora hay vacunación. No hay otro factor que cambió. Con respecto a la utilización de camas de terapia intensiva, en junio del 2021 teníamos 148 personas internadas en terapia por COVID. En un contexto de 5.400 casos activos, teníamos 148 pacientes en terapia intensiva, lo que hacía que tuviésemos un 2.7% de casos graves. En estos últimos días tenemos una internación en terapia, ahora les cuento bien, pero 30 o más o menos 2 pacientes internados en terapia intensiva, cuando tenemos acumulados, por lo menos cuando se hizo este informe, que fue para la tercera semana de enero, 12.000 casos activos. Con lo cual, el 0,3% son pacientes graves. Esto es muy importante para los que preguntan si la vacunación sirve. La única diferencia entre junio del año pasado y ahora es la vacuna. Entonces, fíjense la diferencia entre los pacientes que en la cantidad de pacientes que tenemos acumulados o internados y los internados, qué diferencia hay y los fallecimientos en la cantidad inmensa de pacientes que tenemos hoy, comparado con lo que nos pasaba en junio, pero sin embargo en los casos graves. Entonces yo quería contarles ese dato porque realmente me parece que es súper prioritario para darles. Con respecto a la letalidad, nosotros el año pasado teníamos un porcentaje de letalidad que era al principio, cuando recién empezó la pandemia, casi del 2.3, 2.4. Hoy la letalidad acumulada es del 1.8, porque por esto que les voy contando, que es que tenemos que sumar en la letalidad de la provincia desde que empezó la pandemia. Pero sí les conté antes estos números de lo que bajó el porcentaje de letalidad gracias a la vacunación. Entonces, me parece que es muy importante. Con respecto al epidemiológico, simplemente agregar, con respecto a las camas de terapia intensiva, nosotros hoy tenemos un 75% de ocupación de camas sobre un total de 195. Yo quiero contarles y recordarles que nosotros antes, en la otra parte de la pandemia, habíamos llegado a armar a 250 camas de terapia. Hoy esas camas se pueden armar si fuese necesario, pero hoy de un total de 195 tenemos 46 camas libres. Tenemos 35 pacientes que están en las diferentes terapias y más del 80% de esos pacientes no tienen esquema de vacunación completo. Entonces también es muy importante que
sepamos, más allá de esos números que les conté hace un ratito, la importancia de la vacunación, cómo nuestras terapias intensivas no están al límite, al borde, nada de eso está ocurriendo, más allá de que hoy la curva se vea levemente disminuyendo. Sí, el COVID no se fue, sí sabemos que las vacunas no evitan el contagio, entonces el barbijo, los 2 metros, no compartir mates, no compartir botellas, sigue siendo muy importante. Los que se van de vacaciones, los que están en la playa, los que se van a la costa del río y los que se van a caminar, no compartamos el mate, no compartamos una botella. La verdad es que por más que tengamos las 3 vacunas, que hayamos tenido ya el COVID y nos sintamos que ya no nos vamos a contagiar más, el barbijo y los 2 metros sigámoslo usando. Voy a recordar pautas epidemiológicas para los que no lo recuerdan. La persona contacto estrecho, que es aquella que estuvo a menos de 2 metros, más de 15 minutos con un positivo. Si está vacunada con el esquema completo, no tiene que hacer aislamiento, pero por supuesto que sí tiene que mantener el barbijo los 2 metros. La persona que no tiene esquema de vacunación tiene que tener 10 días de aislamiento. El que es positivo, el positivo hoy ya con tener síntomas lo que tiene que hacer es meterse en la app Cuidar o en la página del Ministerio de Salud. Con eso anota que empezó con síntomas. Lo que la app Cuidar les pone como primer día el día que ustedes se registran. Entonces, si empezaron con síntomas 3 días antes, le va a tomar como primer día el día que se registraron. Pero eso les sirve para, a nivel laboral, que puedan llevar el certificado médico. Entonces, la persona que tiene uno más de los síntomas que presenta el COVID, más allá de que le echemos la culpa a el aire acondicionado, la pileta, el frío y el calor y todas esas cosas, hoy con tanta cantidad de COVID dando vueltas, sospechemos que tenemos COVID y quedémonos en casa. La prioridad es no seguir contagiándolo a las demás personas. Entonces, si tenemos alguno de los síntomas, nos quedamos en casa, cargamos esos datos y esperamos, si estamos vacunados con vacunación completa, 7 días. Los 3 días siguientes podemos hacer la vida habitual, lo único que les pedimos es que no se saquen el barbijo, porque aunque la carga viral sea muy poca, podrían llegar a contagiar sin el barbijo. Igual la verdad que las personas sin síntomas 48 horas antes pueden contagiar. Pero lo importante es las personas positivas, los 3 días siguientes a su alta, es usar el barbijo, mantener los 2 metros y evitar eventos masivos esos 3 días siguientes y evitar estar con personas de riesgo. Eso es lo más importante. Con respecto a el certificado que piden algunos trabajos, lo van a tener directamente ahí en la app para poder bajarlo, imprimirlo y presentarlo.